Hoy, amados, es domingo de resurrección, ¿sí? Y el mundo entero está celebrando algo que realmente no entienden. Yo creo que no hay domingo de resurrección que yo no diga esa frase. Que el mundo cristiano, por así decirlo, que estamos hablando de, no sé, unos 1.500 millones, a cerca de 2.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, que de alguna forma se identifican de religión o de cultura cristiana, en algún sentido, como sea. Pero la inmensa mayoría no entienden realmente de qué se trata. Entonces, para empezar a ayudarnos a nosotros a entender, le he puesto a esta plática el título de Resurrecciones, porque hay más de una, ¿sí? Y es importante para poder entender resurrección, que no es un mito acerca de una persona que realmente no tiene que ver nada con nosotros. O sea, el día de hoy, miles y miles y miles, millones de personas en nuestro país van a ir a servicios religiosos a oír acerca de la resurrección y no tienen nada que ver con su vida. En ninguna manera tiene ningún efecto sobre ellos. Y eso es exactamente lo contrario de la realidad. Entonces vamos a empezar en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Este es Jesús hablando a sus discípulos de lo que Él estaba por hacer. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán. Ahora usted tiene que entender que nunca había habido una persona como Jesús y ningún judío jamás había visto a un hombre como Jesús. Las cosas que hablaba, las cosas que él hacía. O sea, nosotros cuando oímos un testimonio de que alguien sanó de algo, pero a Jesús le traían docenas de leprosos, le traían mancos, ¿sí? Personas que les faltaba alguna extremidad, le traían paralíticos, le traían ciegos, pero a granel. Y todos los sanaban. La gente se lanzaba en el aire para alcanzar a tocar su ropa, porque con ese toque eran sanados. Nunca había habido nadie como Jesús. La euforia, si usted recuerda la escena de la viuda de Naín, viene esta mujer viuda, su único hijo acaba de morir, o sea, ella está hundida por completo, viene con todo el pueblo en una procesión, ¿verdad?, fúnebre, y del otro lado viene un montón de gente, cientos o quizá miles de personas con Jesús, y se encuentran las dos multitudes. Y Jesús resucita al hijo de esta viuda y aquello estalla. O sea, es una locura, es una alegría impresionante. Ese era el ambiente en que vivían los discípulos todo el tiempo. Y de repente Jesús les dice: me van a entregar a los sacerdotes y escribas, me van a condenar a muerte, se van a burlar de mí los gentiles, que para un judío era nada, ¿verdad? Y me van a azotar, y el azote romano que se usaba no era como que te van a dar un cintarazo, era te van a dejar sin piel, ¿sí? Y me van a crucificar, que era la cosa más horrible que se le puede hacer a un ser humano. Si usted no estuvo el viernes, le quiero nada más recordar a quienes estuvimos, y si no estuvo, aclarárselo. La palabra crucificar era la peor grosería que se podía decir en el Imperio Romano. Ninguna persona decente jamás diría esa palabra. Era junte todas las groserías mexicanas, las más viles, en una sola, y eso era crucificar. Entonces, que le hicieran eso a Jesús y que Él se lo estuviera diciendo a sus discípulos, casi se mueren. Pero, diga conmigo, pero dice: al tercer día resucitará. Claro que los discípulos no captaron de qué se trataba eso, pero Jesús está anunciando lo que es la obra de la redención, que Él iba a sufrir, que Él iba a morir y que luego iba a resucitar. Y el resultado de eso sería el rescate de la raza humana. Ahora, hoy se celebra, como dije, en todo el mundo esta resurrección corporal.
¿Por qué es importante usar la palabra corporal? Porque nuevamente las cuestiones religiosas, buenas y malas, de tanto oírlas se vuelven como nada más una especie de dato en el aire que no afecta. Pero el hecho es de que nunca en la historia de la raza humana un hombre ha vencido la muerte, nunca. De hecho, estaba pensando el otro día, el concepto que el mundo tiene de resurrección son películas de zombies. No, gracias. Si eso es lo que ser resucitado, a mí déjeme en la tumba, ¿me entiende? Ahí muertito entre los gusanos. Pero el hecho es de que la razón de eso es porque nunca nadie ha vencido la muerte. O sea, la muerte es un enemigo invencible. Dice, bueno, pero hubo hombres como Lázaro, ¿verdad? Que volvieron a la vida, sí, pero todos volvieron a morir. Nunca nadie ha vencido a la muerte. Entonces, nosotros vemos películas de superhéroes y cosas por el estilo, pero nada de eso es verdad. Todo es ficticio, todo es ficción. Que el ave fénix, ¿verdad? De los egipcios y los dioses todo eso es ficción. Nada de eso es real. El que se muere y está muerto, ¿verdad? Y Jesús está anunciando esto. Dice 1 Corintios, este es el apóstol Pablo escribiendo, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, y se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12 discípulos. Luego se apareció a más de 500 hermanos en una sola ocasión. O sea, un grupo como de este tamaño. Y se le apareció a todos ellos, todos testigos. Y es más, dice, y muchos de ellos todavía viven. Y después de eso se le apareció a Jacobo, su hermano en la carne, y después de eso a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Por qué es importante esto? Hechos capítulo 1 nos dice que Jesús, después de padecer, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no se pueden negar, pruebas. No sensaciones, no imágenes, no ideas, no como que tuve una visión, pruebas. ¿Cómo? Porque la resurrección corporal, diga conmigo corporal, ¿sí? Todos a la vez, 1, 2, 3, corporal. O sea, en cuerpo físico, la resurrección corporal de Jesucristo es absolutamente central a nuestra fe y a los planes de Dios para toda la raza humana. Por eso Jesús se le aparece a los discípulos, pero no como un espectro, sino en su cuerpo. Y lo pueden reconocer. Sí batallaban. Y leí algo muy interesante de que a veces los discípulos batallaron para reconocer a Jesús ya resucitado. Pero este autor dice, es que tienes que tomar en cuenta que Jesús vivió una vida muy dura, de muchas penurias. La Escritura dice que fue un hombre de dolores, experimentado en quebranto, y obviamente los últimos días de su vida fueron terribles, ¿verdad? Pero cuando resucita, su cuerpo glorificado, quitado todos los efectos del pecado y de la muerte, pues resucita en toda la belleza de su juventud. ¿Me explico? Y batallaban para reconocerlo, pero al final de cuentas lo reconocían. Y tenía las marcas de los hoyos de los clavos, ¿verdad? En sus manos y en sus pies, y las marcas de la corona de espinos y el hoyo en su costado donde lo atravesaron con una lanza, y les dijo, denme algo de comer para que sepan que no soy un fantasma. Y los discípulos, cuando lo ven comiendo, escúcheme bien, Jesús resucitado entre sus discípulos, comiéndose un trozo de pescado ahumado y un pedazo de panal de miel, comiendo. ¿Me entiende? No estamos hablando de alguna cosa espiritual, estamos hablando de que en cuerpo físico Jesús con ellos. Y más adelante hay otra escena donde los discípulos se van a pescar y Jesús está en la orilla del lago, y Jesús se pone a hacerles desayuno y luego desayuna con ellos, comiendo.
¿Por qué era esto? Porque era vital que todo el mundo supiera que la resurrección no era una especie de visión, de sensación espiritual, no era una especie de historia con una moraleja, no era una especie de mito, era la absoluta realidad. Y sobre esa realidad está fundamentado literalmente todo. Todo depende de que Jesús resucitó en cuerpo físico. Nuevamente repito las palabras de Lucas en Hechos capítulo 1, dice: a quienes, a los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Otro elemento central y esencial es que la resurrección de Cristo no es una experiencia tuya, aunque sí hay una experiencia, es un hecho histórico. Diga conmigo en voz fuerte: hecho histórico. Quiero que lo repitamos: hecho histórico. Esto es vital. ¿Por qué? Porque mucha gente reduce la vida espiritual, o llámele como quiera, o el cristianismo, lo reduce a su experiencia. Porque somos gente acostumbrados a hacer lo que sentimos. Entonces queremos reducir todo a nuestra experiencia. Vamos a una reunión y decimos: ay, me sentí muy bonito. Pero eso no define la reunión. Eso solo define una experiencia que tú tuviste, ¿verdad? Conoces a una persona: ay, me cayó muy bien. Estás hablando de el efecto que tuvo sobre ti. Los seres humanos estamos acostumbrados a hacer lo que sentimos. Pero hechos históricos son independientes de lo que uno siente. Hechos históricos son hechos históricos que no dependen de nuestra experiencia. Así que tú tienes, ¿verdad?, un presidente, Porfirio Díaz. Él fue presidente de este país. Me guste o no me guste, él fue presidente de este país por un montón de años. Y tienes un Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, ¿verdad?, y mil otras cosas. Y son hechos históricos. Aunque tú tengas una opinión contraria, no puedes cambiar eso. Es historia. ¿Me explico? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no hizo simplemente una especie de que nos dio a cada quien una visión y una sensación muy fuerte y con eso ya tenemos, porque qué bonito? ¿Por qué tuvo que hacer algo que se escribe en los libros de historia con lugar y fecha y hora? Porque Él quiere que nosotros entendamos: uno, que la redención no es un asunto interno nuestro de algo que yo vivo, es su plan para el planeta entero, para toda la creación. Él quiere al mismo tiempo que la realidad, la convicción de la obra de Cristo no dependa de algo interno, sino dependa de algo inamovible. Si tú decides no creer en Cristo, eso no cambia nada más que tu experiencia. No cambia absolutamente nada. Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, y si tú lo rechazas, de todos modos es cierto. Eso nos da una tremenda seguridad, porque no depende de cómo yo me siento. ¿Cuántos se han sentido mal esta semana pasada? ¿Que te sentiste la patada esta semana pasada? Yo fui uno, ¿verdad? Yo tuve unos días muy malos, ¿sí? ¿Y dejó de existir Cristo? No. ¿Dejó de ser real la salvación? Tampoco. Ahora, ¿cuántos se sintieron súper bien esta semana? Que así como Rebeca, que vino y con todas las maravillas de todo lo que hicieron. ¿Quién se sintió súper bien esta semana? Bueno, ¿y el resto qué se la pasaron dormidos? El que tú te sientas bien, el que tú te sientas mal, es una experiencia tuya. Pero la fe, amados, no tiene que ver con eso. La convicción, el cambio, la obra de Dios, los planes de Dios no tienen que ver con lo que tú y yo sentimos.